Hablemos de las expectativas que uno tiene como novato principiante al invertir, como muchos que empiezan a invertir con la finalidad de obtener grandes rendimientos en un corto periodo y vivir de sus inversiones. Y es que si bien hasta este punto empezamos mal, empezando por la primera expectativa, es que tener una sola participación en tu portafolio, si quieres tener buena rentabilidad, buenos beneficios a largo plazo, no es suficiente. Y es que hay que contemplar muchos factores. Primero, que el mercado es muy volátil, a veces sube, a veces baja y está en constante movimiento. Otro punto a recalcar es que si tú inviertes solamente 20, 30, 40 dólares en una participación, hablando en inversiones en renta variable, no esperes a tener una gran cantidad de rendimientos en un corto periodo, porque no va a suceder y es muy poco probable que suceda, aunque sea en largo plazo, aunque este depende mucho de cuál sea la acción, el ETF o en donde hayas invertido, pero por lo general si estás invirtiendo como principiante o como novato, es muy probable que simplemente inviertas al azar o sin conocimiento previo en lo que vas a invertir. El siguiente punto es que no basta solo con invertir, y más en un inicio. Imagínate que tú pones tus ahorros y esperas tener grandes rendimientos en un corto periodo, y cuando pasa este periodo y no tienes la cantidad esperada, te desanimas, pues a veces incluso se termina perdiendo dinero si inviertes en malas participaciones, hablando en renta variable. E inclusive en renta fija ha pasado que si no inviertes tu dinero en una institución segura, pues terminas perdiendo, siendo fraudeado. Entonces puede suceder que pierdas tu dinero y de ahí olvidarte de las inversiones. Pero bien, regresando al punto, no basta con solo invertir, porque imagínate, tú pones tus ahorros y de ahí pierdes dinero. Te vas a decepcionar, te va a molestar, por supuesto, y sobre todo no vas a saber qué hacer en ese momento. Puede que entres en pánico, pueden que sucedan muchas cosas. Sin embargo, aún así elijas bien las participaciones en las que estás invirtiendo, no vas a poder obtener grandes rendimientos ni siquiera durante los primeros años. Claro que esto depende mucho del monto que tengas, pero si empiezas con una cantidad mínima, pues va a ser muy alejado de la realidad de poder tener grandes beneficios. Y es que si bien cuando uno como principiante va comenzando, lo normal es empezar de un día a la vez, de poco en poco. Entonces no comienzas invirtiendo una gran cantidad en algo que desconoces. Bueno, por lo menos yo no. Hay una fecha en la que tú inviertes, pero no hay una fecha determinada para poder retirar tu dinero. Si tú pones, por ejemplo, una fecha en específica y la fecha en la que tú has puesto para retirar tu dinero hay una caída en el mercado, estoy convencida que no vas a querer retirar tu dinero hasta que se recupere el mercado. Entonces no hay una fecha establecida o que realmente tú digas, ¿sabes qué? En este momento voy a sacar mi dinero. Claro que son decisiones y opciones que uno ve a medida que vaya teniendo rentabilidad. Hay un punto muy interesante, es que la gente invierte su dinero para generar más dinero. Dinero que son sus ahorros, que provienen de una acumulación previa a un trabajo, a un negocio en el cual siempre debe tener uno en cuenta. Es decir, tener un empleo, un trabajo, un negocio, un emprendimiento que te esté generando dinero para que puedas ahorrar, y invertir también es una de las mejores opciones. No esperar que tus inversiones lleguen a florecer en un muy corto periodo, porque no va a suceder. Y este punto es bastante interesante porque muchos invierten con la idea de que sus inversiones son una fuente de ingreso, y la verdad es una de las peores ideas erróneas que uno tiene, porque imagínate poner tus ahorros esperanzado con que de ahí van a provenir una fuente de ingreso adicional que te va a permitir vivir en un corto tiempo de ello. Te va a decepcionar completamente, y más si tienes un poco capital invertido. Así que no consideres tus inversiones como una fuente de ingreso, por lo menos no en el corto periodo. La otra cara de la moneda de las inversiones es que invertir puede llegar a ser muy aburrido, muy cansado, y más cuando no tienes los rendimientos que tú esperas, no tienes esa afluencia de dinero en tu portafolio ni el crecimiento constante que tú esperabas, y más cuando está en números rojos, cuando el mercado cae y uno dice, pues como que no me está gustando mucho esta parte de... Y es que si bien invertir sí llega a ser muy aburrido en algún momento de la vida, de tu proceso
proceso pero también es bastante satisfactorio si sabes esperar en largo plazo. Y más cuando llegan periodos en donde hay una plusvalía en el mercado, donde llegan también los dividendos y además de ello incrementa el dólar o la divisa de tu país, y eso puede ser muy satisfactorio y motivador también en ese momento. La siguiente idea errónea es que invertir es difícil, y la realidad es que no. Invertir es bastante fácil. Descargas una plataforma en donde vas a invertir, ya sea un broker o una cuenta remunerada, haces un depósito o una transferencia a esa cuenta, amarras tus inversiones a un plazo fijo y listo. Lo difícil es saber en qué vamos a invertir, tomar esa decisión, en qué instrumentos vamos a poner a trabajar nuestro dinero, que sea una buena decisión, que es lo que siempre uno espera, ¿verdad? Pero cuando comenzamos, pues no sabemos ni en qué es lo que estamos invirtiendo, ni lo que estamos haciendo, ni qué significan muchos conceptos. Entonces es difícil entender si lo que estamos haciendo está bien. El siguiente punto es que no esperes a que caiga el punto más bajo de mercado, porque es impredecible saber cuándo va a suceder, cuánto es el costo más bajo el que lo vas a adquirir. A mí me ha sucedido que he esperado el punto más bajo o una caída, y de pronto, cuando yo creo que puede seguir cayendo más, empieza a subir e incrementar el precio de una participación en acción, en un ETF, y ya luego uno se pierde de muchas oportunidades por creer que puede haber una caída que pueda maximizar resultados en un corto periodo. Y es que la realidad, si tú te tomas en serio las inversiones, uno no planea ni tiene la visión de invertir a un corto plazo, sino que uno va cambiando la visión a raíz de que va viendo resultados y que van creciendo estos, y empieza a planificar de aquí a 5 a 10 años y no tocar ese dinero, y sobre todo invertir en el momento que sea. Es decir, cada mes estar invirtiendo de manera recurrente, pese a que haya incrementado $1, $2, dependiendo de la participación, ¿verdad? Pero si inviertes a largo plazo, el de que haya incrementado $1 de aquí a 2 meses, la realidad es que no va a afectar mucho si tienes la idea de seguir invirtiendo a largo plazo para poder obtener ese beneficio, ver esa rentabilidad que te va generando constantemente. Claro que las oportunidades cuando hay una caída de mercado siempre debes de aprovechar, pero nunca vas a saber cuándo va a haber esa siguiente oportunidad. Por ejemplo, a inicios de este año sucedió de que cayó muchísimo el mercado, y ahí hay quienes decidieron comprar cuando vieron que estaba cayendo, y también hay quienes dijeron no, pues es que puede seguir cayendo más, y llegó un punto en el que ya no siguió cayendo, sino que se disparó y muchos perdieron o dejaron pasar esa oportunidad. Y para que no te suceda, invierte de manera recurrente, sea el precio y sobre todo con la visión largoplacista. El siguiente punto es que no bases tu felicidad en el dinero, y creo que fue un error que inclusive me sucedió a mí, que cuando uno va comenzando a invertir, se adentra más en las finanzas personales, quiere tener mayor control, se pone metas, y en esas metas también dice, no, pues cuando yo llegue a mis primeros $1,000 me voy a sentir cada vez mejor, me voy a sentir cada vez más feliz. Y la realidad es que no. Si tú vas ahorrando, invirtiendo, esperando que llegue ese momento que tú seas feliz, no va a suceder. Tienes que estar constantemente, todos los días, siendo tú, disfrutando, porque de cualquier manera, si eres constante, vas a llegar a esa meta. Mejor procura mejorar todos los días, estar bien contigo, en tener esa paz contigo, y si es que eres recurrente con tus inversiones o con lo que tú quieras lograr, es inevitable de que lo logres, y sin sentir que vas detrás de algo en específico. No sé si me explico. Dudo mucho de que sea la única que se siente así en algún momento, así que déjame saber en los comentarios si también te ha pasado. El siguiente punto o la siguiente realidad acerca de las inversiones es que tú puedes invertir hasta con $1, pero si realmente quieres tener una rentabilidad, quieres tener una ganancia significativa a largo plazo, no basta con solo invertir $1 y dejarlos ahí abandonados, sino que tienes que ser recurrente. A mayor cantidad, mayor rentabilidad, y también hay un mayor riesgo, pero si no hay inversión, pues no hay rentabilidad y no hay un crecimiento alguno. Entonces hay aquí la decisión de si inviertes o no inviertes, y las consecuencias, el contexto que puedes tener en ambos casos. Pero la realidad es que si quieres tener una cantidad significativa y considerar inclusive en algún momento tus inversiones como una fuente de ingreso, debes tener una gran cantidad
invertida, un gran capital que se vaya revalorizando, buenas participaciones en tu portafolio, y eso únicamente lo vas a ir logrando adquiriendo participaciones recurrentes que te permitan crear una cartera, un portafolio diversificado, dejándolos ahí en un largo plazo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este gran video acerca de las realidades, de las expectativas, de las ideas que uno tiene acerca de las inversiones. Y si estás comenzando a invertir, déjame saber en los comentarios qué expectativa tienes acerca de las inversiones y las realidades también de las que te estás dando cuenta. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.